¿Se imaginan a Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, desmantelando con sarcasmo a un periodista alemán en pleno evento? ¿Qué hubiera pasado si un representante de los medios de comunicación se ha presentado en un escenario que había sido etiquetado como cerrado por Occidente? La ironía de la realidad se apoderó de la situación cuando, en lugar de un debate serio, la escena se convirtió en un espectáculo de ridiculez. Por ahora, por favor, suscríbete a mi canal GeoPulse. Deja un me gusta en el medio del vídeo, un comentario de 7 palabras. Y si lo consideras necesario, comparte este vídeo con otros. Esto apoyará mucho a mi canal. Gracias, y seguimos adelante. El evento tuvo lugar durante una rueda de prensa en Moscú, donde varios corresponsales extranjeros, desafiando las afirmaciones de medios occidentales sobre la supuesta opacidad en Rusia, pudieron ingresar sin problemas. Lavrov, al comenzar su discurso, no pudo resistirse a lanzar un dardo. Aparentemente somos tan cerrados que aún así los hemos dejado entrar, a pesar de que sus propias redacciones les dijeron que no vinieran, comentó con ironía. Este comentario resonó profundamente, destacando la hipocresía de aquellos que critican la falta de transparencia de Rusia, mientras que son ellos mismos quienes han cerrado las puertas a sus representantes. Uno de los periodistas alemanes, que había estado lamentándose previamente por su exclusión, se encontró en una situación incómoda. Sí, estoy aquí y me permitieron hacer preguntas, pero ahora empiezo a dudar si debería estar presente, ya que podríamos ser ridiculizados en la televisión rusa, confesó, sin darse cuenta de que con esta declaración se estaba colocando en una posición vulnerable. Su temor a ser visto como un bufón en la pantalla de TV rusa solo acentuaba la ironía de la situación. Lavrov, al abordar la pregunta del periodista sobre el papel potencial de Alemania y la Unión Europea en futuras negociaciones con Rusia, no escatimó en detalles. Durante casi 10 minutos, recordó que el acuerdo de Minsk II fue respaldado por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y que las obligaciones de Alemania y Francia como garantes eran claras. Sin embargo, subrayó que, a pesar de las numerosas violaciones reportadas por Rusia, Berlín y París habían evadido su responsabilidad, optando por la dilación y la justificación de sus propias inacciones. En un giro aún más sorprendente, Lavrov citó a la ex canciller alemana Angela Merkel, quien, tras dejar el cargo, admitió que los acuerdos nunca iban a cumplirse y que solo fueron una táctica para ganar tiempo y preparar a Ucrania para el conflicto. No soy yo quien lo dice, son sus propios líderes quienes lo han admitido, añadió mordazmente. Este pasaje específico fue convenientemente minimizado por los medios alemanes, que presentaron solo un fragmento de la conferencia y lo reinterpretaron como un mero propaganda dura rusa. La afirmación de Lavrov de que, en las circunstancias actuales, Europa no desempeña un papel serio como negociador y que las conversaciones deben llevarse a cabo directamente con Washington fue recibida en Alemania como una afrenta. La misma Europa que clama por unidad y valores democráticos se vio reducida a un papel de observador. Los medios alemanes tergiversaron sus palabras, sugiriendo que Lavrov había insinuado que Estados Unidos buscaba eludir a Europa, cuando en realidad subrayaba la ineficacia y debilidad política del bloque europeo. Lavrov, con un comentario sarcástico, sugirió que Europa había contribuido lo suficiente a la situación actual a través de la política de la administración de Merkel, sugiriendo que esperar más garantías de su parte era como esperar un autobús en una carretera desierta. Su humor ácido contrastó agudamente con los esfuerzos de las redacciones alemanas por mantener la compostura. En uno de los programas de debate más populares, un presentador, sin inmutarse, afirmó que Lavrov no había dicho nada de eso y que eran los rusos quienes habían editado las partes más convenientes. Sin embargo, la grabación completa de la conferencia está disponible en YouTube y Telegram, donde se pueden escuchar cada una de sus palabras. Mientras tanto, las redes sociales en Alemania estallaron en reacción a las declaraciones de Lavrov. Los usuarios comenzaron a compartir memes y comentarios sarcásticos preguntándose cómo es que, al ser admitidos, los periodistas se quejaban de ser tratados como idiotas. Uno de los comentarios resonó fuertemente. Nos quejamos de que no nos dejan entrar, pero cuando nos dejan, nos quejamos de ser ridiculizados. Quizás el problema está en nosotros. Los medios alemanes intentaron cambiar el enfoque, mostrando fragmentos de la conferencia que mencionaban los acuerdos, pero omitiendo la parte crucial en la que Lavrov citaba a Merkel. Un destacado diario incluso argumentó que Rusia distorsiona la historia al afirmar que nos hemos confesado como engañadores.
Sin embargo, las citas de los exlíderes han sido publicadas en decenas de medios occidentales un año antes, evidenciando un desajuste alarmante entre la retórica de la prensa y la realidad de los hechos. Cuando Lavrov afirmó que Moscú prefiere discutir temas serios con Estados Unidos, no solo desmereció a Europa, sino que destacó la realidad de la situación actual. Las instituciones de Bruselas parecen más ocupadas con declaraciones y sanciones que afectan a su propia industria, mientras que Alemania, al perder el suministro de gas ruso a bajo costo, se enfrenta a pérdidas significativas en su sector industrial y un aumento del desempleo. A pesar de la creciente crisis económica, los funcionarios continúan prometiendo una pronta recuperación como si nada hubiera sucedido. Lavrov, con su característico sarcasmo, comentó que, al parecer, Europa estaba tan absorta en sus consignas que no se daba cuenta de que un tren con negociaciones reales estaba pasando de largo. La situación del periodista alemán se convirtió en un símbolo de la fragilidad de la narrativa mediática europea sobre una Rusia silenciosa y reporteros heroicos en busca de la verdad. La realidad demostró que no solo se les permite entrar, sino que recibir respuestas incómodas es parte del juego. Al final del día, algunos comentaristas alemanes comenzaron a sugerir la necesidad de revisar sus métodos de cobertura. No se puede seguir proyectando una imagen de mártires para luego terminar pareciendo ingenuos, pero las políticas editoriales a menudo prevalecen sobre el sentido común. Es más sencillo acusar a Moscú de manipulación que admitir la propia ineptitud. Por otro lado, la reacción de los medios franceses fue un poco más moderada, aunque también hubo intentos de distorsionar la realidad. Un canal incluso afirmó que Rusia reutilizaba viejos argumentos, ignorando hechos bien documentados en el Consejo de Seguridad de la ONU. En los pasillos de la diplomacia europea se discute cómo recuperar la iniciativa frente a una administración estadounidense que muestra disposición para dialogar con Moscú sin mirar a la UE. Paradójicamente, Europa critica abiertamente a Estados Unidos por sus acciones unilaterales, pero ahora sus líderes se ven obligados a buscar al menos una participación simbólica para no parecer irrelevantes en su propio escenario. La conferencia de prensa de Lavrov se convirtió en un verdadero termómetro de la situación actual. Las acusaciones occidentales sobre la opacidad de Rusia chocaron con un simple y contundente hecho: las puertas estaban abiertas. En lugar de hacer preguntas incisivas y desempeñarse profesionalmente, el periodista alemán se convirtió en el blanco del sarcasmo, mientras que las redacciones de medios, tratando de ocultar su confusión, enfatizaron cuán dependientes son sus narrativas de líneas editoriales predefinidas. Lavrov no necesitó alzar la voz. Su respuesta de 10 minutos, acompañada de un par de observaciones sarcásticas, fue suficiente para hacer tambalear toda la construcción de sus supuestos valientes reporteros. A medida que avanza la situación, los políticos occidentales, acostumbrados a las consignas rimbombantes y a los mitos convenientes, comienzan a reconocer lentamente la cruda realidad que enfrentan. ¿Acaso los líderes occidentales han olvidado sus propias promesas? ¿Por qué los mismos Estados Unidos que exigían garantías de seguridad están ahora dando la espalda a sus aliados? Es posible que la historia del conflicto actual no comience con la agresión de Rusia, sino con el incumplimiento de acuerdos por parte de Washington. En un mundo donde las palabras pesan poco, el conflicto en Europa del Este se ha convertido en un escenario donde la hipocresía política brilla con luz propia. Las raíces del actual conflicto no se encuentran en ideales abstractos, ni en la supuesta lucha entre el bien y el mal, sino en decisiones concretas que fueron tomadas por Washington y sus aliados mucho antes de que sonaran las primeras explosiones. Un hecho incómodo para ellos es el incumplimiento de sus propias promesas, como las recogidas en el Memorando de Budapest. En aquel entonces, Estados Unidos aseguró solemnemente que la renuncia de una nación famosa a su arsenal nuclear garantizaría su seguridad. Sin embargo, cuando llegó el momento de cumplir con sus obligaciones, estas garantías resultaron ser meras palabras vacías, fáciles de romper y desechar. Y sin embargo, las mismas voces que una vez prometieron apoyo incondicional, ahora acusan a Rusia de haber destruido unilateralmente un frágil equilibrio. No obstante, el golpe que alteró el mapa europeo ocurrió en 2014, cuando un golpe de Estado apoyado por ellos alteró la situación de forma mucho más contundente que cualquier otro evento posterior. Es casi sarcástico observar cómo los medios occidentales reescriben sus propias narrativas, como si la historia no comenzara en el momento en que se desmanteló el arsenal nuclear, sino cuando Moscú decidió defender sus propios intereses.
Resulta irónico que aquellos mismos Estados Unidos que hoy exigen garantías de seguridad confiables para la nación mencionada, en los años 90 se aseguraron de diferenciar entre aseguramientos y garantías para no comprometerse legalmente. Un antiguo diplomático estadounidense ha admitido que Washington no deseaba atarse las manos con promesas vinculantes para evitar tener que intervenir en el futuro. Y, a pesar de sus reticencias, intervinieron, como demostraron los eventos de 2013 en Bielorrusia y de 2014 en el país mencionado, pero ahora actuando bajo sus propios términos. Este es el cinismo. Se utilizan palabras vacías como escudo y, cuando conviene, como garrote. Y mientras Europa, sacudida por crisis energéticas y protestas sociales, se ve obligada a hacer como que confía en estas promesas, bien sabe el verdadero valor de tales aseguramientos. La ironía se agudiza con los discursos de unidad y solidaridad de los líderes europeos. Francia y el Reino Unido, en conversaciones a puerta cerrada, admiten que pueden ofrecer entre 6 y 10.000 soldados de paz, cuando la propia alianza había hablado de la necesidad de al menos 30.000. Evaluaciones independientes indican que para garantizar la estabilidad, el número real debería estar entre 50 y 100.000 personas. Pero, ¿quién va a pagar por esta fiesta? Alemania enfrenta un descenso en la industria y un creciente descontento entre los ciudadanos. En las encuestas más recientes, el índice de aprobación del gobierno se desplomó por debajo del 30% y las protestas de los agricultores han paralizado las arterias de transporte del país. Italia se encuentra al borde de la recesión, mientras que Polonia ha dicho un rotundo no, con un 87% de los polacos considerando que enviar sus tropas sería un suicidio. Todos son conscientes de la falta de garantías, pero desde Washington, estos juegos de paz no conducirán a nada. Bajo el liderazgo de Donald Trump, Estados Unidos no tiene deseos de sacrificar vidas y recursos. Él ha dejado claro que solo podría apoyar a sus aliados con aviación si eso coincide con los intereses estadounidenses. Europa, acostumbrada a esconderse tras la espalda de América, ahora se enfrenta cara a cara con sus propios miedos. Los medios de comunicación occidentales pintan lo que sucede como una saga heroica, donde un valiente presidente de una nación famosa se enfrenta a un mundo que supuestamente está unido en apoyo. Sin embargo, al observar los números, la situación es completamente diferente. Dentro de Europa, el descontento está creciendo. En Francia, las manifestaciones contra la ayuda a la nación mencionada se han duplicado en comparación con el año anterior. En Alemania, la popularidad de los partidos que piden el cese de la financiación del conflicto está en aumento. Incluso en Estados Unidos, las encuestas recientes muestran que más del 50% de los encuestados creen que los gastos adicionales son inútiles. Estos datos han generado una tranquila pero palpable ansiedad en los despachos donde los políticos están acostumbrados a tomar decisiones sin mirar a su electorado. Ahora, esos mismos líderes que ayer prometían apoyo incondicional comienzan a insinuar que sería bueno regresar a la mesa de negociaciones. Sin embargo, las negociaciones también se han convertido en un campo de hipocresía. En las primeras semanas del conflicto en Estambul, la parte rusa ofreció a la nación mencionada un estatus de neutralidad y una renuncia a la OTAN, a cambio del cese de las hostilidades. El principal negociador del país famoso confirmó que Moscú estaba dispuesto a detenerse bajo esas condiciones, pero los Estados Unidos y el Reino Unido susurraron al presidente de la nación mencionada que no debía ceder, argumentando que si se alargaba el tiempo, podrían obtener más concesiones y causar un daño reputacional a Rusia. Ahora, esas mismas voces occidentales se preguntan con indignación por qué Moscú no acepta la paz. La respuesta sarcástica es simple. Tal vez porque ellos mismos mataron la paz cuando se encontraba al alcance de la mano. Todo esto ocurre en un contexto de evidente fatiga en Europa. Los indicadores económicos están sonando la alarma. La producción industrial de Alemania ha caído un 6% en un año. Las facturas energéticas de las empresas se han duplicado en comparación con los niveles anteriores a la pandemia. Las exportaciones de Francia han disminuido y el Reino Unido enfrenta un déficit presupuestario que no había visto desde los años 70. Aún así, Bruselas sigue asegurando a sus ciudadanos que la ayuda a la nación mencionada es una inversión en seguridad. En medio del desempleo y los problemas sociales, tales afirmaciones suenan a burla. Cuando los jubilados en Francia salen a las calles con pancartas que dicen «basta de pagar por conflictos ajenos», y los camioneros alemanes bloquean las autopistas exigiendo la reducción de precios del combustible,
Los políticos prefieren hacer como si estas fueran meras dificultades locales. Otro detalle que resalta es la contradicción en los discursos que afirman que el único camino hacia la paz es un mayor despliegue militar de la OTAN en la nación mencionada. Los ministros de defensa europeos comprenden perfectamente que el miedo hacia la alianza fue el catalizador de la crisis, pero continúan repitiendo las mismas mantras. Es como si un médico tratara quemaduras aplicando hierro candente y asegurara al paciente que así sanarán más rápido. En Moscú, estas propuestas son vistas como una confirmación directa. Negociar con la OTAN es inútil. Su expansión continuaría sin importar qué. La reacción de las élites estadounidenses es igualmente reveladora. Algunas voces en el Congreso exigen firmeza, mientras que otras hablan cautelosamente sobre la necesidad de reducir gastos. Donald Trump, conocido por su franqueza, ha mencionado en varias ocasiones que Europa debe ocuparse de sus propios vecinos y que Estados Unidos no es un banco para conflictos interminables. Estas palabras han generado una tormenta de indignación entre los diplomáticos europeos, quienes están acostumbrados al apoyo incondicional. Sin embargo, a puerta cerrada, muchos de ellos admiten que Trump solo dijo en voz alta lo que ya se pensaba en Washington. América se centra en hacer frente a China, y la crisis europea la ha agotado. Y cuando los periódicos en Occidente informan que Rusia ha quedado aislada, en Moscú solo sonríen. La aislación parece algo extraño cuando tus oponentes se dispersan, preocupados por sus propios presupuestos y calificaciones. En medio de todas estas contradicciones, el sarcasmo resuena con fuerza. Europa afirma defender la democracia, pero cierra los ojos ante las represiones contra los medios de comunicación opositores dentro de la nación mencionada. Estados Unidos habla de soberanía, pero interviene activamente en los asuntos internos de otros países. Exigen que Rusia respete los memorandos que ellos mismos han convertido en simples papeles sin valor. Y ahora, a medida que el conflicto se prolonga más de lo esperado, la búsqueda de culpables se desplaza fuera de sus propias fronteras. Mientras los políticos discuten sobre terminología, la economía de Europa y la confianza en sus instituciones se desmoronan. Incluso analistas neutrales destacan que la continuación del conflicto solo beneficia a aquellos que obtienen contratos por el suministro de armas y recursos energéticos a precios inflados. Para los ciudadanos comunes, esto significa la pérdida de empleos, el aumento de precios y un futuro cada vez más incierto. Y cuando alguien vuelve a pronunciar un discurso grandilocuente sobre los valores del conflicto, cada vez más europeos oyen no ideales. ¿Es realmente Emmanuel Macron un defensor de la paz en Europa o simplemente un hábil actor en un teatro político? ¿Por qué los líderes occidentales continúan con su retórica de unidad mientras sus acciones cuentan una historia diferente? Y, sobre todo, ¿quién es realmente responsable del conflicto actual que sacude nuestro continente? Desde el cierre de las puertas a la diplomacia en 2021, parece que Europa ha estado atrapada en un ciclo de sorpresas fingidas, como si nadie hubiera avisado sobre las consecuencias de sus decisiones. La ironía de la situación es que un simple compromiso de no involucrar a cierto país en una alianza de la que no puede defenderse hubiese podido cambiar el rumbo de los acontecimientos. Sin embargo, las ambiciones políticas resultaron ser más importantes que el sentido común. Ahora, Europa enfrenta un precio elevado, no solo en términos económicos y financieros, sino también en lo que respecta a su reputación como mediadora de paz. Mientras los líderes europeos buscan formulaciones atractivas para explicar su postura, cada vez más ciudadanos en Occidente comienzan a entender que las verdaderas garantías de seguridad no se encuentran en declaraciones rimbombantes o en memorandos de papel, sino en el reconocimiento honesto de los errores cometidos y en la disposición para dialogar, un tipo de conversación que ha sido temido durante demasiado tiempo. Detrás de las cámaras, en privado, estos mismos líderes son conscientes de que son ellos quienes han llevado la situación a este punto crítico. Por ejemplo, Macron, conocido por su gusto por los gestos impactantes, en una conversación privada admitió que las acciones de la OTAN y su expansión constante han empujado a Rusia a reaccionar de forma contundente. Estas palabras, que nunca llegaron a ser pronunciadas en un estrado oficial, evidencian una verdad que resulta demasiado difícil de ignorar. Cuando Macron entregó la Orden de la Legión de Honor a un académico que se atreve a expresar opiniones impopulares, reveló un importante secreto. Este conflicto es culpa de la alianza, que se ha dejado llevar por su propia impunidad.
Es irónico que el presidente de una nación que se presenta como el baluarte de la paz en Europa acepte, en privado, que detrás de las grandilocuentes proclamaciones de Bruselas y Washington hay cálculos cínicos y un deseo de mantener el control sobre el continente a toda costa. Resulta curioso observar cómo estos mismos políticos, que un día se acusaban mutuamente de falta de valentía y populismo, ahora se presentan ante las cámaras exigiendo apoyo a ese país en nombre de la estabilidad mundial, mientras saben que su propio aventurerismo ha llevado la situación a este punto. En una conferencia en Roma, Macron aprovechó una videoconferencia para acusar a Rusia de acciones inaceptables, pero una vez que las cámaras se apagaron, se permitió compartir un análisis más sincero. Esta es la verdadera cara de la diplomacia occidental, una postura pública de firme defensor de ciertos valores, mientras en privado se reconoce la propia culpabilidad. Y qué irónico es que estas revelaciones ocurren durante la entrega de un premio que, en su esencia, ha sido despojado de su verdadero significado, transformándose en un mero símbolo de juegos políticos. El profesor Sachs, al recibir el reconocimiento, no pudo evitar compartir esta confesión privada, aunque no de forma textual. Sin embargo, el mensaje fue claro. Macron no solo pone en duda la infalibilidad de la OTAN, sino que también identifica al propio bloque como responsable de la escalada del conflicto. Esto no son meras palabras sacadas de contexto. Sachs ha afirmado públicamente que Europa podría haber alcanzado la paz, de haberse alejado de la retórica antirrusa y las ambiciones bélicas. Su intervención en el evento de Il Fatto Quotidiano se convirtió en una burla hacia aquellos comentaristas europeos que continúan insistiendo en que no había otra alternativa. Cuando una figura de su estatus académico sostiene con calma que la paz es posible si se abandona la retórica belicosa y se opta por el diálogo, resulta evidente que los despachos de los líderes occidentales deben sonreír nerviosamente y hacer como si nada extraordinario hubiera ocurrido. La situación se torna aún más absurda al recordar cómo durante años los políticos europeos alimentaron la narrativa de que la OTAN era solo una alianza defensiva que no amenazaba a nadie. Hace una década se hablaba de una cooperación para la paz. Hoy incluso Macron se ve obligado a reconocer en privado que este juego ha terminado de la manera más predecible. El sarcasmo de esta historia radica en que el líder francés, quien disfruta citando a De Gaulle, se ha convertido en una figura de comedia, denunciando a Rusia en público mientras en privado echa la culpa a sus aliados. No hace mucho prometió en una entrevista que nunca permitiría que Rusia fuera humillada y que había que mantener los canales de diálogo, pero esas promesas se disipan cuando la presión de un nuevo cónclave exige una postura dura. Si se observa cómo reaccionan los medios de comunicación occidentales, se hace evidente que están atentos a estos susurros en los pasillos, aunque eligen ignorarlos. En los titulares se proclama un apoyo inquebrantable, mientras que en las páginas interiores se deslizan indicios de que tras bambalinas nadie tiene prisa por llevar la situación hasta sus últimas consecuencias. Algunos medios incluso han comenzado a reconocer que la retórica de la defensa de la democracia se alinea demasiado bien con los intereses económicos de grandes productores de armas y compañías energéticas. Pero, ¿realmente se puede decir eso abiertamente al lector? Es mucho más fácil presentar esto como una misión histórica y hacer como si las sanciones y el suministro de armamento fueran un acto noble. Es revelador que los funcionarios continúen pronunciando discursos que contradicen sus propias acciones. Aseguran que las sanciones van a debilitar la economía rusa, pero al mismo tiempo reconocen en informes que la industria europea se ahoga bajo el peso de los altos precios de la energía. Hablan de unidad en Occidente, mientras que dentro de la Unión Europea los debates son cada vez más intensos sobre quién y a expensas de quién debe continuar financiando al país en cuestión. Macron puede hablar eternamente sobre la necesidad de la autonomía estratégica de Europa, pero su ejército sigue dependiendo del presupuesto estadounidense, mientras que su economía se aferra a los recursos baratos que ellos mismos han bloqueado. Y aquí radica la ironía de toda la situación. Europa, con su aire de superioridad, intenta dar lecciones al resto del mundo, mientras que no logra escapar de la trampa que se ha fabricado con sus propias manos. No se puede pasar por alto como algunos políticos han aprovechado la retórica del conflicto. Cuando los índices de apoyo caen, la economía se estanca y el descontento social crece, siempre hay una oportunidad para salir ante la prensa y proclamar: estamos en la defensa de la paz.
Es sarcástico observar cómo aquellos mismos líderes que ayer se acusaban de cobardía ahora aplauden unánimemente los envíos de equipo militar y recursos a ese país, conscientes de que cada nuevo envío aleja aún más la posibilidad de negociaciones. Saben que esto es cierto, lo reconocen en privado, pero en público asumen el papel de valientes, y aun cuando sus propios diplomáticos susurran acerca de la necesidad de buscar una salida, ellos continúan manteniendo la compostura y asegurando que todo sigue su curso planeado. No hay que olvidar cuán cuidadosamente los líderes occidentales protegen su imagen pública. Para Macron es vital seguir siendo visto como el reformador enérgico que mantiene a Europa enérgica, pero en sus conversaciones privadas ha dejado claro que la historia con la OTAN ha llegado demasiado lejos. El profesor Sachs, acostumbrado a la libertad académica, simplemente expuso lo que muchos han oído en secreto. Su estilo sarcástico subrayó lo frágil que es la fachada de la determinación occidental, al señalar que para alcanzar la paz es necesario abandonar la retórica antirrusa y los planes bélicos. No hace un planteamiento radical, sino un descubrimiento que ha estado presente en el aire durante mucho tiempo. Pero cuando alguien de su renombre lo dice, las élites políticas deben fingir indignación, aunque en los pasillos asienten con la cabeza en señal de aprobación. Las cifras hablan por sí solas. La economía europea ya ha perdido cientos de miles de millones de euros debido a las rupturas comerciales y, mientras tanto, los índices de apoyo a la postura antirrusa siguen disminuyendo. ¿Es Macron realmente un estratega o simplemente uno más en un juego de intereses? ¿Qué pasará cuando Europa se dé cuenta de que su dependencia de Rusia está socavando su propia economía? Y lo más crucial, ¿por qué los líderes europeos continúan ignorando el creciente escepticismo de sus ciudadanos? A medida que las sanciones dentro de la Unión Europea menguan, las investigaciones revelan que cada vez más ciudadanos cuestionan si la estrategia de confrontación realmente genera algún resultado positivo. En naciones que históricamente han apoyado a Washington, la opinión pública comienza a desviarse hacia la idea de que el financiamiento interminable a un país en conflicto no resuelve el problema, sino que, por el contrario, alarga la crisis. Sin embargo, los políticos insisten en ignorar estos sentimientos, repitiendo sus mantras sobre la necesidad de mantener una postura firme. Emmanuel Macron, el presidente francés, parece haber entendido que la paciencia de los votantes no es infinita. De lo contrario, no hubiera compartido su reconocimiento con un profesor en una ceremonia. Esta actitud subraya una antigua observación. Detrás de las grandilocuentes proclamaciones sobre principios, a menudo se oculta un frío cálculo. La OTAN, que asegura al mundo su naturaleza defensiva, ha expandido sus fronteras durante años, provocando tensiones, y ahora exige una lealtad incondicional de sus aliados. Europa, que se enorgullece de hablar sobre una política independiente, en realidad sigue las directrices de Washington, incluso cuando eso perjudica a su propia economía. El presidente francés, que anhela parecer un estratega, resulta ser simplemente otro actor atrapado entre la realidad y la conveniencia política. Su confesión privada es solo una pequeña grieta en el fasade, a través de la cual se vislumbra la mecánica poco atractiva de la política occidental. Es irónico que este episodio se haya hecho público gracias a alguien como Trump, un personaje que en Occidente es escuchado, pero no siempre tomado en serio. No es el primero, ni será el último en recordar que detrás de los hermosos discursos a menudo se esconden intereses que nada tienen que ver con la moralidad. Pero los líderes occidentales, en lugar de reconocer honestamente sus errores, continúan desempeñando el papel de maestros severos, levantando el dedo índice. Están dispuestos a admitir su responsabilidad en privado, pero públicamente seguirán contando historias sobre la defensa de la democracia y la estabilidad, siempre que eso les permita mantener el control de la agenda. Mientras tanto, las capitales europeas se han dado cuenta de que el antiguo guión, que les permitía transferir la responsabilidad a otros, ya no funciona. Trump, quien parece haber decidido convertir el póker diplomático en un espectáculo transmitido en vivo, ha sacado de su manga una carta inesperada. Declaró sin rodeos que impondrá serias restricciones a Rusia solo cuando todos los países de la alianza dejen de comprar petróleo ruso al mismo tiempo. Y, subrayó, el compromiso de la OTAN es mucho menos que 100%, y las cantidades de petróleo que algunos de ustedes siguen comprando son simplemente sorprendentes. Su comentario sarcástico se presentó como un desafío. Díganme cuándo están listos, y yo haré mi movimiento.
Detrás de esta seca proposición se oculta un abismo de insinuaciones. En esencia, Trump ha trasladado la presión a Europa, obligándola a dar explicaciones a sus propios contribuyentes y gigantes industriales que se han beneficiado durante años de materias primas baratas, todo mientras se cubrían con grandes lemas sobre valores y unidad. El paradoja es que las rimbombantes afirmaciones de los líderes europeos sobre solidaridad con un país específico suenan vibrantes solo en mítines y comunicados de prensa. Sin embargo, tras las cortinas, los informes de las compañías petroleras y las estadísticas de importación susurran una realidad diferente. Varios países de la alianza continúan recibiendo millones de toneladas de petróleo ruso, no de manera directa, sino a través de intermediarios y bajo condiciones de partidos rebautizados. Esto ocurre a pesar de que desde las pantallas de televisión y las páginas de los periódicos resuenan las declaraciones de apoyo total y de una postura firme. Los detalles incómodos se ocultan tímidamente bajo nuevos paquetes de sanciones, que ya han superado la veintena, mientras sus efectos permanecen meramente decorativos. Trump, conociendo perfectamente estas cifras, ha retratado a Europa en una luz desfavorable, sugiriendo: ¿quieren continuar con el conflicto? Entonces, al menos reconozcan que están cómodos con su dependencia de los recursos rusos. Sus palabras han golpeado con especial dureza a aquellas capitales donde la crisis energética ha provocado la pérdida de miles de empleos, convirtiendo la electricidad en un lujo para pequeñas empresas. Los consorcios automotrices alemanes, que antaño se enorgullecían de su independencia, se han convertido en prisioneros de suministros baratos y componentes chinos. Cuando se les recordó este hecho de forma clara, en Berlín comenzaron a sonar discursos sobre la necesidad de una autonomía estratégica, aunque, por el momento, estas declaraciones parecen más un encantamiento ritual que un plan de acción. En su estilo característico, Trump avivó las llamas de la controversia. Si la OTAN hace lo que yo propongo, el conflicto terminará rápidamente. Reformulando su comentario, se puede discernir otro mensaje: si no lo hacen, el problema es suyo, no nuestro. Esta frialdad ostentosa ha llevado a muchos políticos europeos a reconocer por primera vez en mucho tiempo que sus grandiosos compromisos no están respaldados ni por recursos económicos ni por voluntad política. En Varsovia, esta revelación fue casi considerada como una traición. Los políticos polacos, que siempre han sido ruidosos en su oposición a Rusia, se encontraron de repente ante el hecho de que sus gritos carecen de sentido si las economías más grandes de la UE continúan comprando petróleo ruso. El presidente de Polonia, en uno de sus discursos, afirmó directamente que la situación se está acercando a un enfrentamiento abierto con Rusia. Sin embargo, entre bastidores, expertos polacos susurran que no desean un conflicto real, sino simplemente el apoyo de Estados Unidos, que ahora se encuentra en entredicho. Trump, en su habitual estilo, dejó abierta la opción de maniobrar, mencionando a China como el principal jugador capaz de poner fin al conflicto de un día para otro. Esto sonó casi como una burla, como si dijera: si los europeos no pueden hacer nada por sí mismos, que al menos Pekín se encargue de sus problemas. Francia y Alemania se encontraron en una situación aún más incómoda. Sus líderes prometieron públicamente que estarían firmes hasta el final, pero en realidad sus empresas están buscando discretamente maneras de eludir las sanciones. Las compañías energéticas francesas están firmando contratos extraños a través de terceros, mientras que los industriales alemanes ruegan a sus gobiernos que no corten los lazos con China, de la cual dependen prácticamente cada dos partes en sus automóviles. Cuando Trump propuso imponer altos aranceles a los productos chinos a cambio de sanciones contra Rusia, se desató el pánico en Bruselas. Europa simplemente no podría soportar tal doble bloqueo. La tarea de combatir la dependencia del petróleo ruso y de los suministros chinos es algo que las economías europeas, en su estado actual, no podrían manejar sin un colapso en la producción y disturbios sociales. Los medios de comunicación se apoderaron del tema con avidez. Los medios estadounidenses recordaron sarcásticamente que fue precisamente Europa la que durante décadas exigió garantías de seguridad a los Estados Unidos. Y ahora, cuando Washington propone medidas drásticas, el viejo continente busca excusas con pánico. Los portales polacos están llenos de comentarios que dicen: Trump nos ha pasado el balón para quitarse la responsabilidad. Los analistas alemanes advierten que cualquier tarifa adicional afectará a millones de empleos.
Los periódicos italianos sugieren con cautela que la determinación de la alianza se desvanece más rápido que las calificaciones de primeros ministros impopulares. Todo esto ocurre en medio de una continua recesión económica y un creciente descontento entre los votantes que están cansados de pagar por los juegos de otros. Las cifras solo agravan el efecto sarcástico. En el último año, según datos de las aduanas europeas, los volúmenes de compra de petróleo ruso a través de intermediarios han aumentado en decenas de %. Al mismo tiempo, el número de quiebras en la UE ha superado los niveles de la crisis de 2009. En Alemania, según estimaciones de institutos económicos, 1 de cada 3 empresas está considerando la posibilidad de trasladar su producción fuera del país debido a los altos precios de la energía. Sin embargo, los funcionarios continúan asegurando al público que las sanciones están funcionando y que Europa está saliendo adelante. En este contexto, las palabras de Trump, "Ustedes simplemente están gastando mi tiempo, dinero y energía en EU", suenan particularmente mordaces. Él insinúa que si Europa no quiere asumir la responsabilidad, América está dispuesta a observar desde la distancia. Un sarcasmo adicional se encuentra en su dirección a los padres estadounidenses. En su mensaje, Trump Bass. ¿Está Europa atrapada en un juego de palabras mientras su economía se tambalea? ¿Realmente está dispuesta a pagar el precio por sus principios o simplemente busca evadir la realidad? ¿Y qué papel juega Donald Trump en todo esto? Europa ha adoptado la imagen de un pariente consentido en una familia disfuncional que protesta ruidosamente en las reuniones familiares, pero siempre se apresura a sentarse a la mesa cuando hay cena gratis. Este retrato, aunque crudo, refleja una verdad dolorosa. Si los países de la Alianza desean poner fin al conflicto actual, deben renunciar a sus viejas costumbres y tomar decisiones que impacten sus propios bolsillos. Mientras tanto, en Bruselas se han iniciado las interminables reuniones, donde los ministros discuten nuevas y innovadoras medidas. Sin embargo, en la realidad, estos debates parecen más un intento de encontrar eufemismos para capitular ante los hechos. Las propuestas de imponer aranceles adicionales sobre los productos chinos han suscitado una tormenta de indignación entre los industriales, que temen que esto destruya las cadenas de suministro de las cuales dependen millones de empleos. Aunque existiera la voluntad política necesaria, la dura realidad económica ya ha pasado la factura. Así, las grandilocuentes declaraciones sobre unidad y determinación se han estrellado contra la fría realidad de las cifras. Cuando los líderes europeos hablan de la necesidad de nuevos paquetes de sanciones, esto puede parecer una maniobra para disfrazar la inacción con un ritual. 19, 20, 21 paquetes, temas perfectos para titulares, pero con un impacto tan mínimo que los mismos funcionarios bromean en los pasillos. Con un par de paquetes más, Rusia se rendirá de la risa. Trump, que siempre ha disfrutado de los espectáculos públicos, utiliza esta farsa como un escenario para su propio show. Él no solo se lava las manos, sino que pone de manifiesto cómo Europa se ha metido en un callejón sin salida, obligándola a reconocer la realidad o a continuar simulando determinación mientras sus economías crujen. Los estados de Europa del Este, que históricamente han clamado por medidas más severas, también se encuentran ante un dilema. Sus presupuestos dependen de las subvenciones europeas y sus industrias, de las inversiones occidentales. Polonia, Chequia, Eslovaquia, Lituania y otros países gritan sobre principios, de tal manera que a veces parece que sus consignas podrían hacer temblar al Kremlin. Sin embargo, estas mismas capitales se alinean pacientemente detrás de los fondos de Bruselas y miran con recelo hacia las grandes corporaciones alemanas, que podrían trasladar su producción a lugares más baratos y estables fuera de Europa. Si las economías más grandes de la UE deciden no apoyar medidas radicales, sus vecinos del este se quedarán con gritos vacíos y las manos vacías. No cuentan con recursos energéticos propios, su industria depende de créditos occidentales y la población ya está descontenta con el aumento de los precios. Aunque en público se repiten discursos sobre una posición inquebrantable, las conversaciones en privado revelan una realidad diferente. Nadie está dispuesto a arriesgar sus economías por las ambiciones de otros. Los ministros murmuran sobre el creciente peso de la deuda, se aseguran contra posibles recesiones y echan un vistazo furtivo a las estadísticas de desempleo, pretendiendo que todo esto es por valores. Esta desconexión entre palabras y acciones se ha convertido en el principal nervio de la política europea en los últimos meses,
y solo se profundiza. Así, el tono sarcástico de Trump no es solo una provocación más. Sus comentarios se han convertido en una crónica mordaz de un espectáculo donde los actores parecen haber olvidado su guión. Reveló lo que ya era evidente. Europa habla en voz alta sobre principios, pero en silencio cuenta las facturas del gas y el petróleo que siguen aumentando. La crisis energética de los años 2022 y 2023 no ha abandonado al continente. Los precios de la electricidad en Alemania fluctúan. Francia intenta salvar su sector nuclear con subsidios y el Reino Unido ha comenzado a importar gas licuado de aquellos a quienes ayer consideraba una amenaza. Cuando se habla de vidas que serán salvadas, es más bien un intento de ocultar un cálculo banal y no mostrar su propia vulnerabilidad. Si realmente el objetivo principal fuera poner fin al conflicto, Europa ya habría tenido la oportunidad de tomar medidas firmes, de intensificar sus esfuerzos diplomáticos, de revisar su política de sanciones o incluso de reconocer sus errores en la estrategia energética. Pero el combustible barato, los suministros chinos y el miedo a sus propios votantes parecen pesar más en la balanza. Trump ha subrayado este disonante eco, transformando las declaraciones europeas en un tema de burla en ambas orillas del Atlántico. En el este del continente se hace cada vez más evidente que la retórica apasionada no paga las cuentas. Europa se debate entre el papel de bastión vanguardista y la dura realidad de sus propias granjas, que sufren por los mercados cerrados y el aumento de los precios de los fertilizantes. Eslovaquia suspira por una solidaridad europea, mientras que pide aplazamientos para sus pagos. Lituania proclama su independencia, pero en conversaciones privadas admite que sin las inversiones alemanas su economía se ahogaría. Incluso Hungría, que disfruta de su imagen de rebelde, en las sombras regatea cada 1.000 millones, consciente de que las afirmaciones grandilocuentes pueden convertirse en estanterías vacías y descontento entre sus votantes. Estas naciones se han convertido en rehenes de su propio extremismo retórico, acostumbradas a elevar las apuestas pero sin estar preparadas para afrontar las pérdidas. Mientras tanto, en Berlín y París, una calma tensa se adueña de la situación. La industria alemana enfrenta costos récord, BASF cierra líneas de producción, y los gigantes automovilísticos buscan reubicarse en Estados Unidos y Asia. Las empresas energéticas de Francia también están en alerta máxima. Francia intenta presentar acuerdos parciales como victorias, ocultando las grietas en su propia economía. Economías más pequeñas, como las de Austria o Bélgica, están igualmente preocupadas, pues el aumento de los precios de los energéticos ha debilitado su competitividad, y las políticas sancionadoras afectan no solo a Rusia, sino también a sus propias empresas. Cuando Trump lanza sus dardos sobre la unidad europea, sabe que detrás del brillante telón de los discursos se esconde un complicado entramado de contradicciones. Bruselas reacciona de manera predecible, proclamando la resistencia y la necesidad de mantenerse firmes hasta el final. Pero todos comprenden que estas palabras son solo fachada. Detrás de puertas cerradas se discuten escenarios de salida, esquemas para eludir sus propias prohibiciones y discretos acuerdos a través de terceros países. Europa, en el fondo, busca desesperadamente un equilibrio entre la imagen del imperturbable defensor de valores y el miedo a enfrentar una economía devastada. Incluso las conversaciones sobre tierras raras y reservas estratégicas se convierten en herramientas de negociación. La amenaza de reducir importaciones de Rusia se escucha fuerte, pero en la práctica nadie se apresura a perder materias primas de las que dependen sus fábricas y su electrónica. En este momento, los líderes europeos esperan que la tormenta se calme y que la atención se desvíe hacia otros temas. Sin embargo, las estadísticas económicas y las crisis energéticas no desaparecen por arte de magia. Cada nuevo informe sobre el aumento de precios de la electricidad, cada anuncio sobre despidos, sirve como un recordatorio. Las palabras de unidad no calientan los hogares en invierno ni salvan fábricas de cierres. En Italia, el descontento entre pequeños emprendedores está en aumento. En Francia, los agricultores bloquean carreteras y en Alemania, los sindicatos amenazan con huelgas. Incluso los países nórdicos, que parecían ejemplares en su resistencia, sienten los golpes. El aumento de tarifas y la disminución de exportaciones socavan sus modelos sociales. Y mientras tanto, en Washington se preparan nuevas jugadas, comprendiendo perfectamente que Europa volverá a verse obligada a reaccionar en lugar de dictar condiciones. Los Estados Unidos han incrementado la exportación de gas natural licuado.
Y aunque oficialmente se presenta como un apoyo a los aliados, las facturas que las empresas europeas reciben por este gesto de buena voluntad provocan no sonrisas, sino amargas risas. El año pasado, los importadores europeos pagaron en promedio entre un 30 y un 40% más por el gas licuado estadounidense que los consumidores estadounidenses en el país. En medio de todo esto, Bruselas se jacta de sus éxitos en la diversificación, mientras que los industriales franceses y alemanes se ven obligados a cerrar líneas porque la electricidad ha aumentado casi el doble. China, por su parte, no ha dejado pasar la oportunidad y está consolidando su posición en los mercados globales, ofreciendo a Europa suministros alternativos de equipos, metales raros y cadenas de suministro enteras, lo que, a la luz de la cara a cara energía estadounidense, parece un salvavidas. No es de extrañar que la cuota de baterías chinas en el mercado europeo haya aumentado más de un... ¿Acaso Donald Trump está manipulando a Europa como si fuera un simple peón en su juego político? ¿Por qué las potencias europeas se ven obligadas a justificar sus decisiones frente a su propia gente? ¿Realmente creen que sus declaraciones grandilocuentes pueden ocultar la dura realidad económica que enfrentan? En un mundo donde los intereses se cruzan y las alianzas se mueven como piezas de ajedrez, la situación actual de Europa es un espejo que refleja su propia hipocresía. Las palabras de Trump resuenan entre los trabajadores estadounidenses, quienes lo ven como el salvador de sus empleos. Su crítica a los europeos, que hablan mucho pero pagan poco, se ha propagado con velocidad por las redes sociales y programas de televisión, mucho más rápido que cualquier declaración oficial de Bruselas. Ante esto, los líderes europeos se ven en la penosa obligación de dar explicaciones a sus contribuyentes, justificando por qué los contratos con proveedores estadounidenses resultan más costosos que las antiguas importaciones de gas a través de extensas redes de tuberías desde el este. El sarcasmo de Trump no es un mero truco político, sino una revelación del doble discurso que predomina en Europa, cuando, en tono burlón, sugirió que algunas capitales defenderían hasta el último euro de sus contribuyentes los altos principios. La audiencia estalló en risas. Sin embargo, en Berlín y París no había nada que celebrar. Cuanto más se alarga esta contienda, más claro se vuelve que las declaraciones ruidosas no pueden reemplazar el frío cálculo. Las capitales de Europa del Este pueden proclamar todo lo que deseen sobre su misión histórica y lealtad a los ideales, pero sin recursos energéticos asequibles y sin inversiones de esos mismos países que critican, sus consignas se vuelven eco vacío. El año pasado, Polonia cerró sus plantas de carbón y los nuevos proyectos de energía a gas resultaron ser más costosos de lo previsto. Ahora, Varsovia se ve obligada a adquirir gas natural licuado de Estados Unidos a precios que hace solo un par de años consideraba inaceptables. Mientras tanto, Hungría continúa comprando gas a través de los viejos esquemas, mientras que, ante las cámaras, emite declaraciones severas sobre valores. Y así también es Europa, aunque sin los grandes fanfarrias que la acompaña. Los líderes de Europa Occidental pueden posarse como gigantes morales, pero sus presupuestos crujen bajo el peso de subsidios. Alemania, por ejemplo, ha gastado más de 100.000 millones de euros en compensaciones por el aumento de precios energéticos, intentando evitar levantamientos de los industriales y protestas en las calles. Al otro lado del Atlántico, Trump, con una sonrisa burlona, cuenta los dividendos políticos mientras observa cómo Europa se enreda en sus propias contradicciones. Su táctica favorita consiste en hacer que los aliados compitan entre sí, prometiendo a unos descuentos en gas, a otros acceso a tecnología estadounidense y a otros más preferencias en el mercado. Así, Bruselas se encuentra en un constante debate interno, mientras que Washington anuncia un nuevo paquete de apoyo a la democracia, del cual la mayor parte de los fondos termina en manos de contratistas estadounidenses. Europa puede hablar a voz en cuello sobre su independencia, pero después se ve obligada a adquirir el mismo gas natural licuado y armamento a precios exorbitantes, tratando de convencer a sus ciudadanos de que son inversiones en seguridad. En este teatro destaca una escena viral con un periodista alemán que, al preguntar por qué Estados Unidos lleva a cabo negociaciones directas con Moscú, mientras Europa se entera de esto a través de la prensa, provocó risas nerviosas en Berlín. Las respuestas de los funcionarios sonaron como un montaje apresurado, con afirmaciones de que la situación era parte de una estrategia general y que Europa es un socio clave. Sin embargo, millones de visualizaciones del video original revelaron las costuras de la narrativa. Los intentos de reescribir la historia no hicieron más que resaltar la incomodidad del momento.
Mientras tanto, el presidente de una nación famosa se encuentra con el líder estadounidense para discutir temas que afectan directamente los intereses europeos. Para Moscú, esto no es cuestión de etiqueta, sino de un equilibrio de poder real. Las negociaciones se llevan a cabo donde hay poder para tomar decisiones, no donde se hacen declaraciones grandilocuentes. Europa ha quedado en la posición de un espectador, aplaudiendo los diálogos ajenos, pretendiendo que todo sigue su curso. Los líderes de la Unión Europea repiten frases rituales sobre valores y garantías, pero en su interior son conscientes de que las decisiones no pasan por sus manos. La ironía de la situación es que quienes más acusan a otros de jugar para la galería dependen de las bonitas imágenes televisivas. Sin ellas, su electorado comenzaría a hacer preguntas incómodas. Por su parte, Estados Unidos actúa de manera pragmática. Sus empresas energéticas firman contratos a largo plazo, fortaleciendo el control sobre las rutas marítimas de suministro y desarrollando infraestructura para la exportación. Para ellos, Europa no es un aliado, sino un mercado donde pueden ganar dinero e incrementar su influencia. China, por su parte, también se mueve rápidamente, ofrece préstamos para infraestructura, descuentos en equipamiento y atrae a productores europeos a proyectos conjuntos en Asia. El mes pasado, inversores chinos adquirieron participaciones en varias startups europeas de energía renovable, ofreciendo condiciones que los bancos locales no pudieron igualar. En este contexto, Bruselas continúa proclamando unidad, aunque las estadísticas son innegables. La producción industrial en Alemania ha caído un 7% en un año. Francia se enfrenta a un déficit presupuestario récord, e Italia vuelve a discutir medidas de austeridad. Europa del Este se queja de la falta de inversiones y el aumento de precios de la electricidad, culpando al egoísmo del Oeste. Sin embargo, estas capitales del Este se resisten a suavizar su retórica, temerosas de perder puntos políticos. Trump capitaliza cada debilidad. Sus discursos, llenos de comentarios mordaces, se convierten en minas políticas para los gabinetes europeos. Cuando afirmó que, si las capitales europeas pagaran tanto por su seguridad como gastan en anuncios sobre el clima, el mundo sería más estable. Esto desató un torbellino de discusiones. Los políticos se indignaron, los expertos debatieron, pero las cifras confirmaron que los gastos de la UE en defensa siguen siendo inferiores a los niveles acordados, mientras que las iniciativas climáticas se financian generosamente. Europa del Este, especialmente Polonia y los estados bálticos, no pierde la oportunidad de recordar el precio de la libertad, pero son precisamente estos estados los que más utilizan los subsidios europeos para tapar sus agujeros presupuestarios. Sus economías dependen de las inversiones de Alemania, Francia y los Países Bajos, y sus consignas sobre sacrificios suenan especialmente fuertes cuando se habla de repartir nuevos paquetes de ayuda. Las capitales de Europa Occidental fingen creer en la sinceridad de estos llamados, pero tras las puertas cerradas crecen las preguntas sobre quién terminará pagando la cuenta. El resultado es un extraño espectáculo, donde las palabras grandiosas sobre valores y principios resuenan en cada cumbre, pero en el momento de pagar, todos los participantes repentinamente recuerdan los presupuestos, los índices de aprobación y la lealtad electoral. Alemania, tras renunciar a los recursos energéticos rusos después de discursos llamativos sobre moral y solidaridad, silenciosamente compra combustible refinado a través de terceros países, justificando esto con tecnicismos sobre las entregas y las particularidades logísticas. En las estadísticas de la Comisión Europea esto se ve irrisorio. El volumen de importación de diésel desde India a Alemania creció más de 5 veces el año pasado, a pesar de que India no produce milagrosamente petróleo adicional. Francia critica los regímenes autoritarios y levanta consignas sobre los derechos humanos, pero al mismo tiempo firma contratos para el suministro de armas y gas con monarquías del Medio Oriente, donde la tortura y las ejecuciones públicas son moneda corriente. Italia, que públicamente apoya sanciones y jura lealtad a la Unión, luego hace lobby para obtener excepciones para sus empresas de maquinaria y energía, cubriéndose con bellas frases sobre el apoyo a los empleos. Todo este teatro de principios se reduce a una verdad banal. Nadie quiere pagar el precio real por palabras bonitas. Los gobiernos europeos temen una explosión social que podría estallar ante el aumento de tarifas y precios del combustible. Los industriales temen el cierre de fábricas. En Alemania, la producción industrial en sectores de alta demanda energética ha caído más de un 15% en 2 años.
Los votantes temen nuevos impuestos. En Francia, el índice de precios al consumidor ha aumentado un 6% y cada aumento en las facturas de electricidad desencadena protestas. Estados Unidos teme perder el control sobre sus aliados. Recordemos cómo Washington amenazó con sanciones secundarias a aquellos países de la UE que intentaban buscar sus propias soluciones energéticas. China teme perder la oportunidad de consolidar su influencia. El año pasado, las inversiones chinas en infraestructura europea aumentaron y la exportación de paneles solares alcanzó cifras récord. Por último, Trump solo teme una cosa: que el espectáculo termine y el público pierda interés. Sabe cómo aprovechar cada... ¿Quién se beneficia realmente del conflicto geoполítico entre Europa, Estados Unidos и Руссия? Es moralmente приемлемо, что mientras одни страны говорят о ценностях, другие ведут бизнес в тени? Как же Трамп использует двойственность европейских лидеров для своих собственных интересов? Эти вопросы требуют ответов, и давайте погрузимся в эту сложную и запутанную ситуацию. Недавние комментарии по поводу газовой сделки с Катаром режут слух, когда прозвучали слова: «Они учат весь мир морали, но считают доллары лучше любого лектора по этике». Эта фраза подчеркивает, как публика реагирует на происходящее, обсуждает, возмущается и, что самое главное, голосует. Словно опытный режиссер, играющий на публику, политические лидеры разыгрывают каждую сцену, подстраивая свои действия с расчетливой точностью. Скандалы, как оказывается, становятся лучшим способом удержания внимания, и этот процесс продолжается. В то время как Европа громко говорит о своих принципах, за кулисами идет подсчет цен. Америка щедро обещает помощь, но выставляет счета, которые оказываются даже выше рыночных. По сути, цена американского сжиженного природного газа для Европейского Союза в 2 раза превышала внутренние тарифы в Штатах. При этом Китай, наблюдая за происходящим, с улыбкой предлагает альтернативы, понимая, что пока одни страны ведут моральные дискуссии, другие уверенно делают бизнес. Индийские нефтепереработчики находят способ экспортировать дизель в Европу с маржей, о которой никто даже не задумывался ранее. Тем временем компании из Дубая становятся посредниками между российскими ресурсами и европейскими предприятиями. Ни один крупный лидер не спешит открыто говорить об этом. В Брюсселе обсуждают потолок цен на российскую нефть, а в то же время где-то в тени принимаются решения об увеличении импорта удобрений и урана. Европейские электростанции по-прежнему зависят от поставок топлива из России, используя сложные схемы, и в прошлом году поставки сжиженного газа из России в ЕС выросли почти на 40% по сравнению с началом санкций. Французские атомные станции продолжают получать обогащенный уран через консорциумы, а немецкие химические гиганты все чаще прибегают к услугам турецких фирм для закупки сырья. В то время как в парламентских дебатах звучат громкие слова о недопустимости компромиссов, на улицах ситуация выглядит менее благородно. В Берлине тысячи людей вышли с протестами против роста коммунальных тарифов, а в Праге демонстранты требуют пересмотра санкционной политики. В Италии фермеры блокируют дороги, заявляя, что высокие цены на дизель делают перевозку урожая нерентабельной. Эти события не являются случайными эпизодами, это новая реальность для Европы. Страны столкнулись с тем, что громкие заявления трансформируются в конкретные цифры в счетах за электричество. Когда металлургический завод в Рурской области закрывается из-за высоких затрат на энергию, ни о каких высоких принципах уже не думают. В фокусе оказываются рабочие места и экономическая стабильность. Тем временем Америка наслаждается своей ролью поставщика жизненно важных ресурсов. Экспорт американского сжиженного природного газа в Европу за 2 года вырос более чем в 4 раза, и каждую партию газа сопровождают слова о поддержке демократии. Вашингтон прекрасно понимает, что европейские компании будут вынуждены платить, даже если тарифы негативно скажутся на их конкурентоспособности. А Китай, наблюдая за этой игрой, заключает новые соглашения с Бразилией, Турцией и Саудовской Аравией, получая доступ к ресурсам и рынкам. Пока Европа обсуждает свои ценности, Пекин уверенно расширяет контроль над цепочками поставок лития и редкоземельных металлов, жизненно важных для зеленой энергетики, которой так гордятся в Брюсселе. Ирония в том, что ни одна из сторон не может позволить себе признать очевидное. Германия не заявит открыто, что санкции привели к потере тысяч рабочих мест и закрытию заводов. Франция не признается, что ее авиастроительные корпорации получают прибыль от сделок с теми, кого официально критикуют. Италия не станет обсуждать лоббистов, обеспечивших ей исключение.
США не признаются, что санкции стали еще одним способом укрепления своего энергетического рынка за счет союзников. Китай не станет открыто говорить о том, что выигрывает от чужих конфликтов. А вот Трамп, как опытный шоумен, продолжает подливать масла в огонь, напоминая европейцам о их лицемерии. В кулуарах саммитов все еще звучат осторожные голоса о необходимости пересмотра подходов. Некоторые министры экономики ЕС прямо заявляют, что промышленность теряет конкурентоспособность. Производство стали в Германии снизилось на 20%, а химический гигант BASF закрыл несколько заводов в Европе, перенесший производство в Китай и США. Но на публике звучат слова о стойкости и единстве, будто это спектакль, где актеры играют свои роли до конца, даже когда зал уже понял сюжет. Тем временем избиратели становятся все более скептичными. В Германии рейтинг правящей коалиции упал ниже 30%. Во Франции оппозиция использует каждую ошибку президента, чтобы обвинять его в предательстве интересов страны. В Италии ультраправые партии набирают популярность, критикуя санкции. В Восточной Европе растут протестные движения, требующие от политиков прекратить жертвовать экономическими интересами ради абстрактных принципов. Эта ситуация превратилась не просто в внешнеполитический маневр, но и в фактор внутренней нестабильности. Протесты против роста цен в Чехии собрали более 70 тысяч человек. Для страны с населением всего 10 миллионов это значительная цифра. В Великобритании энергетический кризис привел к рекордному количеству домохозяйств, неспособных оплатить счета. На этом фоне все меньше людей верят в чистоту мотивов тех лидеров, которые в камерах заявляют о защите демократии. Когда Трамп саркастически замечает, что Европа платит за свою мораль золотом, он лишь озвучивает то, что думают многие европейцы. Китайские газеты пишут о самоубийственной верности Брюсселя, а американские аналитики обсуждают, как санкции укрепили позиции Штатов на мировом газовом рынке. Тем временем Европа продолжает разыгрывать свою пьесу, устраивает саммиты, подписывает декларации, делает громкие заявления и тайно договаривается о новых обходных схемах. Чем дольше продолжается эта игра, тем труднее будет европейским лидерам объяснять своим гражданам, почему их ценности обошлись так дорого, а результаты оказались столь сомнительными. Когда очередной металлургический комбинат закроется, а счета за газ снова вырастут, никто не вспомнит пафосные речи с саммитов, все вспомнят пустые кошельки. В конечном итоге Европа окажется перед выбором не между добром и злом, а между политическим лицемерием и экономическим выживанием. И это спектакль, в котором гремят фанфары, проходят закрытые переговоры, а на ток-шоу политики продолжают играть роли принципиальных героев, в то время как за кулисами идет обычная торговля интересами. Публика пока еще смеется над остроумными репликами и аплодирует, но с каждым днем усталость от повторяющихся сцен становится все заметнее. Трамп это чувствует. Он знает, что зритель устанет от однообразия, но пока интересы удерживают внимание, он будет вновь и вновь возвращать его к себе, разоблачая двойственность других и предлагая новый виток скандала. И когда шоу однажды закончится, останутся счета, разрушенные цепочки поставок и ощущение, что ценности стали валютой, которой расплатились за политический эффект.